Nosotros somos el equipo 4. Estamos integrados por Julio César Sánchez Jiménez, Guillermo de Jesús Guerrero Sánchez, Paulina Loza Ruiz y yo, Joana Alexis Palacios Durán. El taller es el taller de ética. Los temas que nos tocaron son contexto actual de la responsabilidad social, derechos humanos laborales y conceptos generales. A continuación les hablaremos sobre eso. Sí, buenas noches. Mi nombre es Julio César Sánchez. Le estaremos hablando de lo que es el contexto actual de la responsabilidad social. Nos comenta que en la actualidad podemos afirmar que una gran medida de las instituciones y organizaciones de los administradores y directivos han avanzado en los cambios necesarios para hacer frente a factores determinantes, como es la ciencia, la tecnología, los medios informativos y el crecimiento de valores de los sectores del bienestar y del servicio. Siguiente. Al igual, el compromiso que tienen las empresas en la actualidad es la economía mundial, que es lo que nos hace dar trabajo a nosotros, pero al igual para la creación de nuevos modelos de responsabilidad social, que esté acorde a las exigencias y posmodernas de las instituciones y organizaciones. De igual manera, nos brinda lo que son oportunidades de desarrollo. Eso quiere decir que nosotros nos tenemos que brindarle más que nada a la empresa nuestro trabajo para que la empresa nos brinde lo que son también a nosotros posibilidades de crecimiento y nos dé lo que son los derechos que nos presentan ante el trabajador. ¿Sí? Siguiente. Nos comenta sobre un libro de la ética actual y profesional. Dentro del capítulo de valores éticos empresariales, nos comenta que hay un modelo empresarial contemporáneo. En ese es una transición de la tecnología, pues la finalidad de su aplicación es por el hombre, es el bienestar y la convivencia humana de la mejor actividad en el trabajo. Igualmente nos explica que si nosotros somos trabajadores éticos, ante el trabajo vamos a tener mejores ventajas, mejores beneficios. El progreso en los diferentes ámbitos de la vida, para lo cual es necesario el desarrollo tecnológico. Sí, siguiente, por favor. Lo anterior que vimos nosotros nos muestra cómo es el propósito fundamental de cumplir la manera eficaz y humana con su compromiso por el lado de tanto de las instituciones y organizaciones que han tenido en tomar acciones para lo que son las obligaciones de responsabilidades sociales, debido a la precisión por parte de las fundaciones y movimientos ecologistas. Esto quiere decir que igual nosotros tenemos también, tanto en la empresa, buscar nosotros muchas cosas como viene siendo lo biológico y lo ecologista, por ejemplo, también administrarlo al mismo tiempo en nuestro trabajo. Y es lo que nos comenta sobre un ejemplo que nos estaba muy claro ahí, que un ejemplo es de cuidar el papel. Con nosotros en el trabajo tenemos que estar bien eficientes y no tenemos que desperdiciar, por ejemplo, mucho papel para también cuidar más que nada lo natural y tenemos que cuidar más que nada la organización que nos presenta. Siguiente, por favor. Lo más importante del día a día, que la gente se adapte con los pequeños cambios. Ya lo mencionó lo que fue el físico Antonio Viudés Mora, los valores culturales y sobre todo el respeto a la calidad de vida es el gran desafío que tiene la sociedad posmoderna. Esto nos comenta que más que nada debemos nosotros como trabajadores a actualizarnos a la empresa, tanto en la tecnología como en la sociedad y más que nada con principios éticos y de valores normales para que se nos hagan valer nuestros derechos. Siguiente. Mi nombre es Guillermo Guerrero y yo les voy a hablar sobre los derechos humanos laborales. El reparto del trabajo ha sido una constante en la organización colectiva de los seres humanos. En las sociedades primitivas, unos cazaban y otros recolectaban. Unos buscaban agua, otros refugio. Con el paso del tiempo, el reparto se fue sofisticando y empezaron a surgir las primeras profesiones y con ellas las primeras desigualdades. Incluso antes de que nacieran las ciudades, las primeras desigualdades, incluso antes de que nacieran las ciudades. Las jerarquías se habían consolidado y unos trabajaban para otros, considerados
como una simple fuerza de trabajo y no como personas. Ya entonces surgió una conciencia de los abusos laborales. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se han encontrado indicios de la primera huelga de la historia, en la que los trabajadores se negaron a seguir construyendo la tumba de Ramsés III. Revolución industrial. Para que se pudiera dar los primeros pasos definitivos hacia un derecho del trabajo, tuvo que llegar antes un poderoso agente de presión, la conciencia de clase. Será la revolución industrial la que hacinará a miles de trabajadores de fábricas mugrientas y les convenciera de que todos luchaban por la misma causa. Nacen así los primeros movimientos sindicales en Inglaterra y el fenómeno del cartismo y el budismo. Al mismo tiempo, Karl Marx y Friedrich Engels daba forma a su Manifiesto Comunista, 1848, que supondrá un antes y un después en el movimiento obrero. La Asociación Internacional de Trabajadores no tardaría en llegar, 1864, aunque algunos países ya habían concedido los primeros derechos. El nacimiento de la seguridad social. Fue Alemania quien dio el primer paso al establecer el germen de la seguridad social con la ley del seguro de enfermedad de 1833. Después llegarían más leyes en favor del trabajo. El principal objetivo era evitar una revolución socialista. A partir de 1890, otros países europeos empezaron a tomar medidas similares. Pero la seguridad social no se extendió hasta después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al informe Berdych 1942, que consideraba por primera vez que los servicios sociales básicos eran una responsabilidad del Estado. La Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Esta se compone por 3 documentos básicos, los cuales son: 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 3. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos documentos expresan los derechos básicos de cada mujer y de cada hombre. 10 derechos humanos laborales fundamentales. 1. Empleo estable. 2. Salario suficiente. 3. Condiciones satisfactorias de trabajo. 4. Libertad sindical. 5. Contratación colectiva. 6. Huelga. 7. Derechos de género para las mujeres. 8. Protección de trabajo de menores de edad. 9. Irrenunciables los derechos adquiridos. Y 10. Justicia laboral. Importancia del conocimiento de los derechos humanos laborales. Es importante para la vida de las personas que tengan los conocimientos mínimos indispensables de los derechos humanos laborales que tiene todo trabajador en su ámbito laboral. Esto puede contribuir a evitar abusos que en algunas instituciones y organizaciones se dan. Buenas noches, mi nombre es Paulina Loza. Me tocó explicar lo que vienen siendo conceptos generales, ¿sí? Conceptos que rigen en la siguiente Ley Federal del Trabajo. Siguiente, por favor. Se entiende por trabajo digno o docente aquel que se representa plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen ético o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opciones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Siguiente. El trabajo digno o docente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de la huelga y la contratación colectiva. Al igual, sustantiva es la que se logra eliminado discriminación contra las mujeres que menoscaban o anulan el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Siguiente.
Contrato individual del trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud de cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal, subordinado mediante el pago de un salario. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Siguiente. Los derechos humanos laborales son aquellas condiciones de vida indispensables en mínimas que garantizan la libertad e igualdad de los trabajadores. Es la posibilidad que forma un sindicato de elegir representantes y participar a favor de las demandas que tienen derecho a planear como trabajador. Los derechos laborales se adquieren de acuerdo a las leyes en el momento que inicia el contrato para la presentación de un servicio personal, subordinado o a cambio de un salario, ante todo sus derechos humanos, que nacen de nuestra propia naturaleza de ser hombres o mujeres. Siguiente. De los derechos laborales considerados son inherentes, integrales, irrenunciables y exigibles. Como podemos observar, la conceptualización de los derechos laborales podemos encontrarlos en diferentes autores y fuentes, pero serán siempre compatibles con los principios de observancia que se deben de llevar, enunciados en los diferentes artículos de las normas y leyes en materia laboral, y que deberán ser llevados a la práctica con estricto apego legal por parte de las instituciones o organizaciones. Así éstas se facilitan el camino para contar con fortaleza en competitividad, contarán con un ambiente laboral ético, sano y una proyección de imagen muy favorable a la sociedad. Pues eso es todo. Pues gracias por su atención y pues espero que se le haya agradado del tema. Gracias.